Feliz sábado, hermanos, aquí nuevamente en la casa del Señor para dirigir nuestras mentes por el camino correcto. Y debemos de tener conceptos claros de la vida. Un concepto errado nos lleva por un camino errado, un concepto correcto nos lleva por un camino correcto. Depende de qué concepto usted tenga en la mente, usted va a vivir de acuerdo al concepto de su vida. Así que el cielo quiere sembrar en usted un buen concepto, el concepto celestial. Una vez usted entiende el concepto celestial, usted va a vivir de acuerdo a ese concepto. Así que tiene que haber claridad y no confusión en la mente nuestra, para que tengamos el verdadero concepto del cielo. Y en esta mañana, si buscamos en la Biblia nuevamente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación. Dios siempre quiere la salvación del ser humano. Y Él tiene paciencia porque te quiere salvar. No paciencia para luego decir, tengo paciencia y cuando se termine mi paciencia te voy a liquidar. No. Tengo paciencia porque te quiero salvar. Y dice aquí, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Indudablemente en la palabra de Dios hay ciertos asuntos difíciles de entender. Ahora, lo interesante de esto es, a los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que hay características de aquellos que desean torcer las escrituras. Y vamos a analizar las características de esas personas que desean torcer las escrituras. Y esas personas pueden ser uno mismo. Uno mismo desearía a veces torcer las escrituras. ¿Por qué? Porque si las escrituras están hablando de algo que yo tengo que dejar y yo amo tener, pues yo buscaría la manera de interpretar el asunto de que no tengo que hacerlo. Entonces, si tengo que torcer las escrituras para mi beneficio, pues lo voy a torcer, ¿sí o no? Y por eso todos nosotros podemos caer en torcer las escrituras para el beneficio nuestro. Pero cuando uno tuerce las escrituras según uno para mi beneficio, para satisfacer algún asunto mío, eventualmente me voy a perjudicar. Así que vamos a analizar todas estas características que se tienen. Y aquí en Camino a Cristo, página 60, ella menciona dos características de las cuales, o dos pensamientos de los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y dice aquí, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios deben especialmente, ¿qué? Guardarse. Y primer error, dice, el primero es el de fijarse en sus propias, ¿qué? Obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una ¿qué? Imposibilidad. Solamente la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Nuestras obras no nos pueden hacer santos. La santidad es quien hace buenas obras. La santidad es quien hace buenas obras. El otro error que dice aquí, el otro error opuesto y no menos que peligroso, es el que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. En esta mañana vamos a analizar las características del segundo pensamiento.
El error opuesto o menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Y muchas veces se ha predicado que la ley de Dios quedó abolida en la cruz del Calvario. Nosotros como adventistas sabemos que no, que la ley es necesaria para la existencia de la humanidad. Ahora, se va introduciendo poco a poco pensamientos que van aminorando la importancia de la ley de Dios, aminorando la importancia. Pero si usted comienza a aminorar, puede terminar en eliminar. Así que hay que tener mucho cuidado con aminorar porque termina eliminando. Vamos a analizar las características. Características de los liberales. Están los que son liberales, que desean una religión libre, permisible, que pueda hacer lo que yo desee. Entonces ellos tienen que justificar su filosofía y tienen que tranquilizar sus conciencias para sentirse bien con el Señor, cuando en realidad no lo están. Pero si tienen un concepto errado, aparentemente consiguen paz en su corazón. Pero la paz verdadera es la paz de estar en armonía con Dios y su ley. Dicen aquí las características de los liberales. Primero, vamos a mencionar varias en esta mañana. Se excusan diciendo que no son salvos por las obras. Es una característica de estos liberales. Y estos son los que tuercen las escrituras, como dice Pablo, que tuercen las escrituras. Otra característica de los liberales: enseñan que todos somos pecadores. Muy bien, estamos de acuerdo con esa enseñanza, ¿no? Que la diferencia entre los impíos y los cristianos es que los cristianos ofrecen la sangre de Cristo y los impíos no. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Bueno, en el tiempo de Israel, muchos de los judíos decían, bueno, yo soy un ladrón y yo de vez en cuando robo. Y le decían al pagano, yo sé que tú robas y yo también robo, pero hay una diferencia entre usted pagano y yo, judío cristiano, no, judío de Israel. Que yo, a pesar de que de vez en cuando robo, ofrezco un cordero. Y tú no ofreces un cordero. Ahí está la diferencia. Y muchas veces los cristianos dicen, yo tengo muchos defectos y de vez en cuando miento, hago muchas cosas malas, pero la diferencia es que he aceptado a Cristo el sacrificio. Y creen que al aceptar un sacrificio están exentos de la responsabilidad de una conducta celestial. ¿Entendemos esto? Y luego la tercera dice, declaran que somos condenados si no aceptamos la sangre de Cristo. No por desobedecer la ley de Dios, sino por no aceptar a quién, a Cristo. Entonces este es un evangelio torcido. Tuercen las escrituras. Y solamente presentan, yo soy salvo no por mi conducta mala que tengo, soy salvo porque Cristo me salva y punto. Pero Cristo nos salva en pecado o del pecado. Del pecado, no en pecado. Primeramente, si me va a salvar es porque estoy haciendo algo que me está causando muerte. ¿Y qué causa muerte? La desobediencia a la ley causa muerte. Pues entonces, ¿qué causa vida? La obediencia a la ley causa vida. Cristo nos vino a salvar no en pecado, sino del pecado. Porque ese es el problema. El problema es ese. Una persona que tenga hábitos de robar, Cristo lo va a salvar. Y cuando Cristo lo salva, Él deja el hábito de ¿qué? De robar. Eso es salvación del carácter, ¿sí o no? Y Cristo vino a salvar el carácter nuestro. Un carácter iracundo, Dios lo va a salvar para que se haga un carácter ¿qué? Amable, tierno y paciente. Y logró salvar ese carácter, ¿sí o no? Dios quiere salvar tu carácter. Eso es lo que Dios quiere hacer. Salvar tu carácter, que ha sido deformado por el pecado. Eso es la verdadera salvación. Salvación no es la
extensión de la vida. Salvación no es una vida eterna. Salvación es la transformación de nuestro carácter deformado. Eso es salvación. Aún los padres desean salvar a sus hijos. ¿De qué? La pregunta, ¿de qué? De su conducta. ¿Sí o no? De su conducta. Esa es la verdadera salvación. En muchos padres los hijos se le han muerto, pero han estado tranquilos porque su conducta fue buena. ¿Sí o no? Y muchos padres, sus hijos mueren, pero están tristes porque su conducta fue ¿qué? Mala. Salvación es cambiar de malo a bueno. Esa es la salvación del cielo. Así que vemos estas características de los liberales, ¿no? Se excusan diciendo que no son salvos por las obras. Y ellos piensan, no somos condenados por nuestras transgresiones. Esa es una filosofía que ellos tienen. Ahora, veamos a Malaquías 2:17, porque esa filosofía la tenían el pueblo de Israel. Y dice aquí en Malaquías 2:17, habéis cansado al Eterno con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y el cielo dice, tú me preguntas a mí en qué, cuando me has cansado, cuando decís, el que hace mal agrada al Eterno, y en los tales se complace. Y cuando decís, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿O no está pasando? Habéis cansado al Eterno con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, el que hace mal agrada al Eterno. ¿Por qué ellos dicen el que hace mal agrada al Eterno? ¿Por qué dicen eso? Ellos realmente no dicen eso, pero eso es lo que está en su corazón. Ellos simplemente están diciendo un concepto teológico que tienen. El que hace mal agrada al Eterno. En otras palabras, el que hace mal agrada a Dios porque Dios es compasivo y lo va a perdonar. Y Dios se agrada en perdonar. Así que si yo hago mal, eso agrada a Dios porque Dios es perdonador. Óigame, interesante esa filosofía, ¿no? Complicada. Y de los tales se complace ¿qué? Ellos dicen de los tales se complace Dios. Cuando decís, ¿dónde está el Dios de qué? De justicia. Si yo hago mal y Dios me va a condenar, ¿dónde está el Dios de misericordia y de justicia? Dios es perdonador, no te preocupes si estás en pecado. Dios es bueno, no te preocupes de nada. Esa es la filosofía que tenía el pueblo de Israel. No te preocupes. Dios conoce el corazón y Dios estaba leyendo lo que realmente estaba en ese corazón. Y ellos dicen, ¿en qué le hemos cansado? Es la pregunta que el hombre le hace a Dios. Y Dios le dice, cuando decís, el que hace mal agrada al Eterno. Y en los tales se complace. Sí, Dios se complace en perdonar. Se complace, ¿cierto o no? Aquí hay una verdad y una mentira. Se complace en perdonar. Pero también se complace en que el hombre abandone el pecado. En que el hombre abandone el pecado. Dice aquí también Malaquías 3, de 3 al 15. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Hay muchas denominaciones hoy día que están hablando en contra de Dios, pero ellos nos dicen, no, ¿qué hemos hablado contra ti? Nada. Por eso es que en la Escritura dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos grandes cosas. Y Dios dice, apartado de mí no los reconozco. Ellos se formulan la misma, ¿y qué hemos hecho contra ti? Nada. Y el Señor dice, has hecho mucho contra mí. No has hecho la voluntad
de mi Padre. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, fíjense lo que dice el Señor ahora, leyendo el corazón. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos ante el Eterno Todopoderoso? ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha que andemos afligidos? No, si Dios es bueno, ¿para qué afligirse? Por eso muchas veces yo enfatizo mucho el mensaje pro salud, porque muchos han dicho, ¿para qué afligirme con el mensaje pro salud si Dios es bueno? Yo no me voy a afligir. Ay, que no puedo comer esto. Ay, ¿para qué afligirme? Mire, yo me como de todo. ¿Para qué afligirme? ¿Para qué afligirme? Porque te tiene un concepto de Dios errado y tuercen las Escrituras. Dios lo que quiere es que usted aparentemente es afligirte. Aparentemente, supongamos en cuestión de cambio de dieta. Aparentemente es afligirte, pero es para tu salud. Eventualmente va a dar fruto de salud. Ahora, si usted no se cuida la salud, eventualmente usted va a continuar afligiéndose. Pero el hombre piensa que afligirse es cambiar la dieta, cuando realmente afligirse es continuar con una mala dieta. ¿Sí o no? Y como el hombre tiene la mente torcida, pues se le dice a Dios, ¿para qué afligirme tanto? Si tú tienes que ser bueno, tú tienes que permitir que yo coma lo que yo quiera. Tú eres un Dios bueno. ¿Por qué me tengo que afligir de ser vegetariano? ¿Para qué afligirme? Decimos, dichosos los soberbios porque hacen impiedad y prosperan. Hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. Bueno, ellos creen que quedan sin castigo. Pero eventualmente el castigo llega. Y no porque Dios presente el castigo. El castigo llega por su propia desobediencia a las leyes de la vida y de la salud. Ellos piensan totalmente, no somos condenados por nuestras transgresiones debido al concepto que tienen, ¿no? Y tuercen las Escrituras. Ahora fíjense en Romanos 2, 1 y 3. Dice, por eso, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, practicas lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en la verdad. Cuando Dios hace, es en la verdad, no en la mentira. Y tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Y tú que condenas a los que practican tales cosas. El pueblo de Israel condenaba a los paganos. Ustedes los paganos hacen malas cosas. Y los paganos, ustedes también hacen malas cosas, ¿sí o no? Los paganos sabían cómo era el pueblo de Israel. Y los paganos, ustedes también son malos. Sí, pero nosotros ofrecemos un cordero. Cuando tú te unas a nosotros y ofrezcas el cordero, tú puedes seguir siendo malo, pero ya ofreces un cordero, ya te salvaste. Te salvaste. Y por eso aquí dice, y tú que condenas a los que practican tales cosas y hace lo mismo. Ellos hacen lo mismo pensando, yo robo y soy una persona depravada, pero ofrezco el cordero. Pero aquí dice, ¿y tú que haces lo mismo piensas que escaparás del juicio de Dios? No. Y continuemos leyendo. Romanos 2, 11 al 12. Porque ante Dios no hay distinción de ¿qué? De personas. Así, todos los que pecaron sin ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Bueno, hay que explicar esto, ¿no? Porque ante Dios no hay distinción de personas. Así que todos los que pecaron sin la ley. Bueno, hay muchas personas que pecan sin la ley. No conocen de la ley. Y pecan sin la ley. Simplemente violó aquello, eso me lo voy a llevar. Robó. Se lo llevó. Pero como él no pensó que era malo, se lo llevó. Pero ha desobedecido una ley.
ha desobedecido una ley. Y sin la ley, aunque no la conozca, tiene que pagar, aunque no conozca la ley. Usted puede guiar su automóvil a una velocidad exagerada, ¿no? Y usted, yo no sabía la ley. Bueno, usted no la sabía, pero la multa le llega, ¿sí o no? Usted puede desobedecer la ley de salud. Yo no sabía que eso hacía daño al estómago. Yo no lo sabía. Bueno, sí, no lo sabía, pero el dolor le llegó. El dolor le llegó. La ignorancia no exime causa y efecto. La ignorancia no exime causa y efecto, hermanos. No. Usted puede ser ignorante, pero la ignorancia no le exime de causa y efecto. ¿Cuántas jóvenes quedan encintas? Yo no sabía. Bueno, no sabía, pero quedó embarazada. La ignorancia no es un anticonceptivo. ¿Entendemos eso? La ignorancia no es un anticonceptivo. Así que aquí lo habla bien claro la palabra de Dios. Porque ante Dios no hay distinción de personas. Así todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Yo no sabía. Bueno, pues el estómago lo va a saber. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Continuamos aquí. En verdad, la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley. Pero si desobedeces la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, ¿no será tenido por circuncidado? No es israelita. Yo no soy israelita. Ahora guarda la ley. Es honesto, no roba. Pero no soy israelita. Y el israelita dice, yo robo y hago todo, pero yo soy israelita, soy circuncidado. La circuncisión va a excusar tu pecado. Si eres circuncidado, entonces sí, tienes excusa. El incircunciso te está condenando. Y el incircunciso irá al cielo. Fíjense lo que dice aquí. El que es físicamente incircunciso, pero obedece cabalmente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión quebrantas la ley de Dios. Esta es una cita interesante que encontré en Maranatha. Miren, hay paganos que tal vez nunca han conocido de Cristo, pero en su corazón guardaron la ley de Dios. Y muchos dicen, sin Cristo no pueden ser salvos, tienen que haber conocido a Cristo. No, ellos conocieron el Espíritu de Cristo, que es el que Cristo quiere que usted conozca, no a Cristo. ¿Usted conozco a Cristo, a una estatua? No, conozco el Espíritu de Cristo, conozco la filosofía de Cristo y esa es la que yo quiero en mi corazón. Eso es tener a Cristo, no es profesar. Y dice aquí, entre los paganos hay quienes adoran a Dios como ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo ¿qué? No perecerán, aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Miren, hay ignorancia que perjudica. Soy ignorante, no sabía que este alimento causaba mal, soy ignorante. Y otro dice, soy ignorante, no sabía que este alimento causaba bien. Esa ignorancia le benefició, ¿sí o no? Porque estaba ingiriendo un alimento que hacía ¿qué? Bien. Y él por ignorancia no lo sabía, pero adquirió salud. Y estas personas no sabían la ignorancia, pero como su espíritu aceptó lo bueno, pues entonces le vino bien a su vida espiritual. La ignorancia, pero siguieron esos principios, pues causó un bien. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones
y entre los paganos al oír de los labios del Salvador, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores lo miren con sorpresa y el gozo al oír sus palabras de aprobación. Y el Señor me ha aprobado a mí. Estoy aquí en el cielo y nunca lo conocí. En el cielo muchas personas van a conocer a Cristo por primera vez. Por primera vez en el cielo muchos van a conocer a Cristo. Y se van a sorprender. Y vamos a tener que contarle la historia porque ellos no la van a saber. La historia. Esta cita es muy interesante, ¿no? Esta cita muestra que Dios no hace distinción de personas. Que Dios lo que quiere es simple, mire, pórtese bien. Este es el Evangelio. Vamos a reducir el Evangelio en una, pórtese bien. Ese es el Evangelio. Así de sencillo el Evangelio. Pórtese bien. A portarnos bien. Ese es el Evangelio. Características de los liberales, ¿no? 5, hemos mencionado. Prefieren presentar solo el sacrificio de Cristo y no la obediencia a Cristo. Presentan el sacrificio. Cristo murió por mí. Pecan. Cristo murió por mí. Pecan. Cristo murió por mí. Y no quieren presentar obediencia a la ley de Dios. Cristo murió por mí. Y se complacen en ese gran sacrificio. Amén, aleluya. Cristo murió por mí. Celebremos la muerte de Cristo. Amén, aleluya. En otras palabras, si yo voy al hospital y le digo a una persona, óigame, estoy contento que no soy yo quien está en la cama, que es usted. ¿Cómo usted se sentiría? Qué bueno que eres tú el enfermo y no yo. Hay dos cruces. Está la cruz de Cristo, que implica una filosofía. Y está la cruz de Satanás. También Satanás usa la cruz, pero implica otra filosofía. Y la filosofía que Cristo implica en su cruz es, muero yo para que tú vivas. La de Satanás es, vivo yo para que tú mueras. Esa es la filosofía de Satanás. Son dos cruces, dos maneras de verla la cruz, ¿no? Y Cristo mostró, quiero morir yo para que tú vivas. Y fue triste la muerte de Cristo. Fue triste. No es para alegrarse. Es triste la muerte de Cristo. Fue triste. Pero no digamos, qué bueno que murió para yo tener vida. No, qué malo que murió. Tuvo que morir para salvarme. Qué malo. Tuvo que sufrir para salvarme realmente. Entonces eso te va a causar el verdadero arrepentimiento. Porque nadie se alegra de la muerte de nadie, ni el Padre tampoco. Dios no se alegró de la muerte de su Hijo. Dios permitió su muerte, porque no es lo que Dios quiere, es lo que el conflicto demande. Y si el conflicto demande que su Hijo muera, Dios está dispuesto. Porque no es lo que usted desee, es lo que el conflicto demande de usted. Porque deseamos muchas cosas, pero ¿qué demanda el conflicto? Dice aquí en 1 Samuel 15:22, pero Samuel replicó, ¿se complace el Eterno en holocaustos y víctimas como en la obediencia a su palabra? Es una pregunta. Y luego dice, el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, y prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Obedecer es mejor que los sacrificios. Cristo se sacrificó para que usted pudiera obedecer. Porque obedecer es mejor que el sacrificio. Porque el sacrificio, sin que usted logre conseguir la obediencia, es en vano el sacrificio de Cristo. Cristo se sacrificó para cambiar tu espíritu, para que tuvieses un espíritu de obediencia, porque debido a la desobediencia es que el hombre cayó. Debido a la desobediencia de Eva, el hombre cayó. La desobediencia causa muerte. La desobediencia a los principios del cielo causa destrucción. Y Cristo vino a restablecer en nosotros la inclinación a obedecer. Porque tenemos inclinación ¿a qué? A desobedecer.
Y eso lo saben las madres, porque sus hijos muestran que tienen inclinación a obedecer o desobedecer. ¿A qué tienen inclinación los hijos? A desobedecer. Y el deseo de la madre es que tenga inclinación ¿a qué? Ah, pues mire, ese es el deseo de Cristo. Ese es el deseo de Cristo, que usted tenga inclinación a obedecer. Y para eso Cristo manda su Espíritu, para que usted tenga esa inclinación a obedecer, que esa es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es que aprendamos a obedecer. No el sacrificio es un medio, pero el fin es la obediencia. El sacrificio es el medio para que usted logre tener una oportunidad para que aprenda a obedecer. Cristo murió para darte la oportunidad y transformar tu vida. Por eso aquí dice claramente, se complace tanto el Eterno en holocaustos y víctimas como en la obediencia a su palabra. ¿Y qué contesta él? El obedecer es mejor que los ¿qué? Que los sacrificios. Ahora ellos tuercen las escrituras y dicen que el sacrificio es mejor que ¿qué? Que la obediencia. Y por eso ha invalidado la ley de Dios. ¿Para qué la ley de Dios? El sacrificio es suficiente. La obediencia no. El cielo dice no. La obediencia es el fin, no es el medio. Y dice aquí en Salmo 46:8, sacrificio y presente no quisiste. Has abierto mis oídos. Holocausto de expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Así que Él no quiere tanto sacrificio. Él lo que quiere es obediencia y que se cumpla su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere restaurar tu carácter. Él te ama y Él quiere que usted logre desarrollar la paciencia, la amabilidad, el amor, la bondad, la comprensión. Que usted se desarrolle totalmente en un ser bueno. Eso es salvación. Sálvame, Dios mío. Y bueno, ¿de qué? ¿De qué queremos ser salvos nosotros? ¿De qué queremos ser salvos nosotros? Sálvame. Ah, vida eterna. Ah, yo quiero ser salvo de no morir. Salvación no es la continuidad de la vida. Salvación es la transformación del carácter. Esa es la verdadera salvación. Y es la que todos los padres desean para sus hijos, ¿sí o no? Los padres desean la verdadera salvación de sus hijos es que aprendan a ser ¿qué? Obedientes. Y que sean buenos ciudadanos aquí en esta tierra y para el cielo. Características de los liberales. Están contentos celebrando la muerte de Cristo. Contento que Cristo murió por mí. Es como ir al hospital, contento que tú eres el enfermo y no yo. Contento que tú eres el enfermo y no yo. Ahora, hoy día muchos dicen, bueno, me voy a divorciar. Porque yo prefiero estar contento yo aunque sufran mis hijos. ¿Sí o no? ¿Qué cruz es esa? La de Satanás. Yo me divorcio. Prefiero estar yo contento aunque mis hijos sufran. Ahora la cruz de Cristo sería lo contrario. Me quedo, sufro yo, pero no mis hijos. ¿Sí o no? Y por eso hoy día tantos matrimonios se rompen, porque cada uno quiere, yo no quiero sufrir, que sufran los demás. Y ese no es el Evangelio de Cristo. Que sufran mis hijos, pero no yo. O que sufran mis padres, pero no yo. Y muchos hijos hacen sufrir a los padres, ¿sí o no? Muchos hijos hacen sufrir a los padres. Pero tiene la filosofía, que sufran ellos, pero no yo. Y si yo tengo que disfrutar la vida, bailando, y mi padre llorando, que llore él, pero yo sigo bailando. Que llore mi padre, pero yo sigo bailando. Esa es la cruz de quién?
¿De la filosofía de quién? De Lucifer. Pero la de Dios es una filosofía: llevad mi cruz, llevad mi cruz. ¿Y cuál es la cruz de Cristo? Que sufra yo y no tú. Esa es la cruz de Cristo. ¿La hizo Él o no la hizo Él? ¿Sufrió Él o no sufrió Él? Él dio la demostración, Él dio el ejemplo. Él dice: yo prefiero sufrir yo y no ustedes, porque según el pecado del hombre, el hombre es el que tenía que morir, no Cristo. Pero Cristo dijo: no, muero yo para que Él tenga oportunidad de vida. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir para que los demás sean felices? Así que no vaya al hospital a decirle a la persona: estoy feliz que usted sea el enfermo y no yo. Eso no tiene sentido. Eso es una locura, ¿sí o no? Es una locura. Dios nunca deseó la muerte de su hijo. Dios nunca encontró placer en la muerte de su hijo. Nunca. Ahora, aquí hay tres conceptos: los legalistas, los liberales y los convertidos. Los legalistas tienen este pensamiento: ¿tendrá que morir el yo para ir al cielo? ¿No es suficiente la obediencia? ¿Tendrá que morir el yo para ir al cielo? ¿No es suficiente la obediencia? Eso es un pensar que legalista. Eso es una forma de pensar, un concepto de pensar. Otro concepto de pensar es el liberal. El liberal dice: está contento que Cristo murió por sus pecados y que la ley quedó ¿qué? Abolida. Ese es el liberal. Ahora, el convertido tiene otro pensamiento, tiene otro concepto de lo que es. Dice: está triste que Cristo murió por sus pecados y arrepentido está dispuesto a morir por Cristo. Este es el concepto verdadero del convertido. El liberal, como dice, tuerce las escrituras de Pablo, que son difíciles de interpretar, y la tuerce para poder decir que está contento con la muerte de Cristo y está contento que la ley quedó abolida. Siete características de los liberales, estamos hablando. Quieren estar libres de sufrimiento sin tener que abandonar el pecado que causa el sufrimiento. Escuchen bien, quieren estar libres de ¿qué? Del sufrimiento, sin tener que abandonar el pecado que causa el sufrimiento. Es una cosa extraña como somos nosotros los seres humanos, ¿no? Queremos estar libres del sufrimiento. Yo quiero estar libre del sufrimiento, que no puedo casi caminar, estoy libre, quiero salir de este sufrimiento. Pero no quiere abandonar los malos hábitos que causan ese dolor. No quieren abandonar la causa de ese dolor. Pero quieren ser libres del sufrimiento. Dice en Lucas 23, 39 al 43, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense. Respondió el otro diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aquí uno de estos malhechores dice: sálvate a mí mismo y a nosotros. Él no quería el sufrimiento, él quería ¿qué? La salvación, pero no quería ¿qué? El arrepentimiento. Él no quería abandonar el pecado. Él lo que deseaba que la salvación sin abandonar ¿qué? Su pecado. Si tú eres Cristo, sálvate a ti y sálvame a mí. Yo lo que quiero es la salvación. ¿Qué pidió ese hombre? Salvación, pero una salvación ¿qué? No verdadera. Salvarse de pecado o en pecado.
en pecado. No salvarse del pecado, salvarse en pecado. Él pidió salvarse en pecado. Pero el otro le definió su situación. Le explicó claramente cuál era su situación. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Porque sabía causa y efecto. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entendió de causa y efecto. Ese sí se arrepintió y deseaba ser ¿qué? Salvado de en o por o del pecado. Este deseaba ser salvo del pecado, no en pecado. Pero el primero quería ser salvo ¿en qué? En pecado. Y el que quería ser salvo del pecado, Cristo le dijo, estarás en el reino. Estarás en el reino. Una vez yo fui a visitar a alguien que estaba por morir y él pedía un milagro. Un milagro, que un milagrito aquí, un milagro, quiero seguir viviendo. Quiero seguir viviendo. Entonces yo lo que hice fue presenté esta parte de la Biblia de estos dos hombres. Y le dije, mire, un hombre pidió un milagro y el otro no. ¿Cuál de estos dos usted quiere ser? Él leyó esa parte. Cuando le hice esa pregunta, se complicó la vida. Pero entendió. Y dijo, entiendo. Porque cuando usted esté por morir, ¿cuál de estos dos usted quiere ser? ¿El que pide el milagro o el que no pide nada? ¿Cuál quiere usted ser? El que no pide nada. Y quien no pidió milagro ahí, ¿qué le dijo Cristo? Estarás en el paraíso. Hermanos, los milagros no es la solución del pecado. Este hombre pidió un milagro. Sálvate a ti y a mí también. Hace un milagro, Dios, hace un milagro. Sálvame. Sálvame en pecado. Pero el otro dice, sálvame del pecado. Somos pecadores y por eso estamos aquí. Porque hemos sido pecadores. Reconoció que él debía ser salvo del pecado, no en pecado. ¿Entendemos esto? Así que cuando usted esté moribundo en el hospital, piense en esto. A ver cuál de esos dos usted quiere ser. No pida tantos milagros. Muchas veces hay que aceptar la muerte y punto. Acepto la muerte. Pero la muerte es como un segundo. Uno muere y pueden pasar 30, 40 años, 50, 60, 100 años, 200, 1000. Para eso no hay tiempo. Cuando Adán resucite es como si él fue, ya, eso es un segundo. Cuando Adán resucite, él no sabe que ha estado 100.000 años ahí enterrado. Él no lo sabe. Él no sabe que ha estado 100.000 años encerrado. Eso es así, aquí estoy. Eso es un abrir y cerrar de ojo. Así va a ser, hermanos. Así que si es así, pues uno muere y al ratito ya está vivo. Así que no le tenga miedo, va a ser un tiempo bien cortito. Mira, cierra los ojos y ya lo abre. Así va a ser. Y cuando usted tenga ese concepto claro en su mente, usted no va a pedir tantos milagros como no lo pidió este hombre. Él no pidió milagro. ¿Entendemos esto? Características de los liberales. Predican que solo se debe mirar lo positivo. Es otra cosa. Miremos lo positivo nada más. Vamos a mirar lo positivo. El padre del positivismo de este mundo es el diablo. Ustedes dirán, pensar positivo es bueno, no le estoy diciendo que no es bueno. Pero el padre del positivismo es Satanás. Cuando Dios le dijo, si comes de este árbol morirás, ¿qué le dijo Satanás? No morirás, piensa positivo, no vas a morir. Pensando positivo. Piensa qué cosa, no morirás. ¿Por qué tienes que pensar negativo? Que vas a morir. ¿Quién te dijo eso? Dios no piensa ni positivo ni negativo. Dios piensa la realidad. Si hay algo en esta vida que no miente, es la realidad. No miente. La realidad nunca ha mentido. Es que no puede mentir, es la realidad. Y Dios quiere que usted tenga la realidad. No sueños, ni fantasías. Bueno, ella prohíbe que los muchachos estén mirando mucha fantasía.
que vean la realidad. Miremos lo positivo solamente. Y cuando el mundo entero mire lo positivo solamente, óigame, ya Satanás puede venir como haciéndose el Cristo, ¿no? Y cuando los adventistas digan, ese no es, todo el mundo dice, eso es un cordero. Y nosotros, no, no es un cordero, eso es un lobo. Mírale el rabito de lobo que tiene. Y ellos te van a decir, pero mira lo positivo, los ojitos de corderito, la piel de corderito. ¿Por qué le tienes que mirar el rabo de lobo? Tú mirando lo negativo solamente. ¿Por qué no te pones a mirar lo positivo? Pero es que está disfrazado. Es un lobo. Pero mírale la piel de cordero tan linda que tiene. Mírale los ojos de cordero tan lindos que tienes. ¿Por qué tienes que decir que es un lobo? Mira lo positivo. Óigame. Entonces así es difícil convencer a esa gente. Y nuestra predicación final es desenmascarar a ese lobo. Pero va a ser difícil porque va a estar vestido ¿de qué? De cordero. Y se nos va a decir que nosotros solamente estamos mirando lo negativo. Nosotros estamos mirando no lo negativo, la realidad. Porque la palabra de Dios trae la realidad y la realidad es la verdad de Dios. La verdad de Dios es la realidad. Así que, por eso dice aquí, predican que solo se debe mirar lo positivo. Y si leemos aquí en 2 de Corintios, 2 de Crónicas, ustedes saben cuando el rey pidió, no voy a leer todo esto, pero pidió a un profeta aquí que nos diga qué debemos de hacer. Y trajeron un profeta, no te va a ir bien. Este profeta siempre negativo. Querían escuchar a un profeta que hablara cosas positivas. Es que ese profeta estaba hablando, no era negativo, estaba hablando la realidad. Lo que pasa es que la realidad era que iba a sufrir. La realidad, pero la realidad hay que escucharla, no en forma negativa. Por ejemplo, yo enfatizo mucho el mensaje de profesor, la realidad es que esto te va a hacer daño. No, tú eres negativo, me lo voy a comer. Siempre pensando en negativo, que me va a hacer daño, que me va a hacer daño. Es que la realidad que te va a causar daño es la realidad, no te puedo decir otra cosa. Te va a causar daño, es la realidad. Siempre con esos pensamientos negativos. Entonces, como piensa así, se enferma. Y la realidad es que llega a la enfermedad. Se inclina a llamar a los que no son santos, se inclina a llamarlos santos. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Piensen lo que dice en Números 16, 2 y 3. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son ¿qué? ¿Qué dice ahí? Todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Si todos ellos son santos. Y eso va a suceder en los últimos días, cuando el pueblo de Dios va a decir, aquí no hay santidad. Ellos no. Todas estas denominaciones son santos. Ustedes son los únicos que dicen que no son santos, porque que guardan el domingo no son santos. Son santos. Todos ellos son santos. Y esa fue la rebelión de Coré. Y Moisés decía, no son santos todos. Sí, todos son santos. ¿Tuercen qué? Las escrituras. Se inclinan a creer que cualquier obediencia es trapo de inmundicia o salvación por las obras. Esto es otra característica de los liberales. Se inclinan a creer que cualquier obediencia es trapo de inmundicia. Bueno, vamos a entender qué es realmente trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia es, no lo mato, pero lo odio. Pero como la ley dice no matar, pues Dios mío, no lo voy a matar. Lo odio, pero no lo voy a matar. Pues Dios, cuando Dios escucha eso, dice, esa obediencia es trapo de inmundicia. Esa obediencia es trapo de qué? De inmundicia, porque tú dices que no lo mata, pero lo odia. Mira, no importa, aunque no lo mates, esa es una obediencia, es un trapo de inmundicia. ¿Entendemos eso? La hipocresía. Ahora, la sinceridad no invalida la ley. La sinceridad no invalida la ley. ¿Es el guardar el sábado nuestra propia justicia? No, es la justicia de Dios. ¿Es la modestia en el vestir nuestra propia justicia?
No, es la justicia de Dios. ¿Es el mensaje pro salud nuestra propia justicia? No, es la justicia de Dios. Dios sabe lo que es justicia y lo bueno. Yo por mí estaría tomando café. Pero como la justicia de Dios dice, no debe hacerlo porque lo justo es que trates bien a tu cuerpo, pues yo dejé de tomar café. Pero ¿eso es mi justicia? No, eso no fue mi justicia. ¿Esa fue la justicia de quién? De Dios, no fue la mía. Y mucho cuando no tomo, yo le digo, no tomo café, me dice, te quieres saber por tu propia justicia. Y eso es como trapo de inmundicia, el no tomar café, eso es como trapo de inmundicia. ¿Ves? Que, fíjate, confunde la mente a uno. Confunden a uno. Y una vez le dije a otro pastor, no, yo soy vegetariano. Entonces me dice, ¿te quieres salvar por las obras? ¿Quieres salvarte por eso? ¿Por ser vegetariano? No. Yo soy vegetariano no para salvarme. Yo soy vegetariano para obedecer. Para obedecer, porque ese es el consejo que Dios me ha dado. Y yo obedezco ese consejo. No es para salvarme, es que quiero obedecer. Eso es todo. Lo que yo quiero es obedecer. Si Dios dice que me conviene, yo quiero obedecer. Ahora, si Él no quiere obedecer, ya ese es su problema. Entonces ya Él no quiere obedecer, bueno, pero que Él no quiere obedecer, pero me dice a mí que yo me quiero salvar por hacer eso. No, yo quiero obedecer. Entonces, si Él no obedece, ya ese es su problema. Yo no sé, ese es otro problema. Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y yo busco la justicia de Dios porque Dios es justo. Y como Él es justo, Él me ilumina la mente y me da información de cómo tratar mi cuerpo, porque Él es justo conmigo. Él no es como los comerciantes que son injustos y te venden lo que te hace daño. Porque son ¿qué? Injustos, porque se quieren ganar todo el dinero. Son injustos. Quien venda cigarrillo es justo. Quien vende licor es justo. No. Y Dios no vende licor. ¿Por qué es qué? ¿Por qué es qué? Justo. Él no vende licor ni cigarrillos. ¿Por qué es qué? Justo. Dios es justo. Y Él quiere lo mejor para su gente. Las características de los liberales desean ser líderes de la iglesia. Desean ser líderes. Y aquí dice que les prometen, cuando son líderes, le prometen ¿qué? Libertad. Y ellos mismos son ¿qué? Esclavos de corrupción. Porque es el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que prometen ¿qué? Libertad. Tuercen las escrituras de Pablo para prometer ¿qué? Libertad. Si hay libertad en Cristo, hay libertad. Usted puede comer lo que desee, hay libertad en Cristo. Y por eso muchas denominaciones comen el puerco. Vamos a comer puerco, no importa. Hay libertad en Cristo, ya eso es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Somos libres ya a comer lo que sea. Le prometen libertad cuando ellos son ¿qué? Esclavos ellos mismos. Y como dice aquí, para concluir, porque esto va a ser largo, ¿no? Y esta tarde vamos a continuar. Características liberales malinterpretan ¿qué? Las cartas de Pablo. Y ese es el versículo que se leyó en esta mañana. Desean salvar sus vidas, no su corazón. Con esto concluimos esta mañana. ¿Qué desean ellos? ¿Salvar qué? Sus vidas. Los liberales desean salvar sus vidas, pero no ¿qué? El corazón. Una pregunta. ¿El diluvio destruyó a los impíos? ¿Ustedes creen que el diluvio destruyó a los impíos? No. Ellos estaban destruidos antes del diluvio. Ellos estaban destruidos antes del diluvio. El diluvio no destruyó a nadie. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. No temáis a los que matan ¿qué? El cuerpo. El diluvio mató el cuerpo de ellos. Pero tenía que preocuparse que no muriera ¿qué? Su alma, su carácter. Ellos estaban destruidos, el carácter de ellos estaba destruido antes del diluvio. Y el que quiera salvar la vida la perderá. Es como
la madre que dice, bueno, yo voy a salvar al hijo mío, que hay un ladrón por ahí o alguien tirando tiros, me lo quiere matar, lo voy a salvar y se va a quedar en mi casa. Ahora, cuando se queda en la casa, la madre le permite ver corrupción. Entonces, ella está salvando el cuerpo, pero no el alma. Miren, las plagas que van a caer en Apocalipsis no van a destruir a nadie tampoco. Ellos van a estar destruidos antes de las plagas. Porque no te preocupes por el que destruye el cuerpo. Las plagas destruyen el cuerpo, pero preocúpate por aquel que destruye tu carácter. Preocúpate por aquel que destruye tu santidad. Esa es la destrucción que realmente tienes que evitar. Los antidiluvianos no se preocuparon por su santidad. Y su santidad fue destruida completamente. Así que el diluvio no lo destruyó a ellos. Estaban destruidos antes del diluvio. ¿Entendemos eso? Estaban destruidos antes del diluvio. El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y qué es querer salvar la vida? Porque la palabra dice que quiera salvar su vida la perderá. Y bueno, todos queremos salvar la vida. ¿Y qué es eso? ¿Por qué Cristo dijo eso? El que quiera salvar su vida. Ah, es fácil. Eso se entiende fácil. Porque bajo el contexto nuestro, salvar la vida es esta. Yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito y me convertí. David ya no va a fumar, no va a bailar, no va a beber. Perdió la vida. La religión le hizo perder la vida. La religión le hizo perder la vida. Porque para ellos vida es eso. La religión le hace perder la vida. Y por eso Cristo dijo, quien quiera salvar la vida, ¿la qué? La perderá. Y quien la pierda, ¿la qué? La ganará. Y han transcurrido muchos años y muchos de ellos que se entregaron a la bebida, porque para ellos esa era la vida, ¿no? Ahora están muertos y yo todavía estoy vivo. Yo que perdí la vida, la he extendido más que ellos, que la ganaron según ellos. Porque Satanás es el que dice, destruye tus pulmones, eso es vivir. Destruye el hígado, eso es vivir. ¡Qué contradicción! Y entonces anuncia las bebidas alcohólicas. Destruye tu hígado, eso es vivir. Y si tú no destruyes el hígado, no estás viviendo. Y muchos aceptan esa filosofía. No, yo quiero vivir, voy a destruir mi hígado. Yo quiero vivir, voy a destruir mis pulmones, voy a fumar marihuana, voy a fumar de lo que sea, porque eso es vida, destruir mis pulmones. ¡Qué contradicción! Destruyamos el cuerpo porque eso es vivir. Eso es vida. Destruir el cuerpo es vida. Esa es la filosofía de ¿quién? De Satanás. De Satanás. Tuercen las escrituras para que tengamos un concepto errado de lo que es la vida. Y la vida es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, después de esta meditación que hemos recibido, vamos a cantar el himno 226 para terminar. Pero el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Os dará, buscad
y hallaréis a ti Dios abrirá. Oremos, hermano. Amante Padre Celestial, sabemos, Señor, que necesitamos tener el concepto celestial, el correcto, el verdadero. Y gracias te damos porque poco a poco tú vas iluminando nuestro caminar y vamos evitando que la ignorancia predomine en nuestras vidas, porque la ignorancia causa mucho daño en nuestro caminar en esta vida. Y gracias te damos porque tú hiciste un plan para que tu pueblo no viva en ignorancia, sino que aprenda muchísimas cosas buenas para que así puedan dirigir sus vidas en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en el aspecto mental, para que sean completos en ti. Oh Señor, gracias te damos y gracias por tu paciencia, porque a veces somos estudiantes que no avanzamos como deberíamos avanzar, pero te damos las gracias porque tú eres compasivo y comprendes que muchas veces no tenemos las fuerzas necesarias para ser estudiantes de A, y a veces somos de C, de B y a veces hasta de D, pero tú continúas trabajando en nosotros para que finalmente podamos ser estudiantes que se gradúen para adquirir el diploma del cielo. Permite, Señor, que así podamos nosotros convivir juntos y que para aquellos que estén atrasaditos tengamos paciencia con ellos y le ayudemos a avanzar y no a condenarles. Y que nos dé ese amor hacia los que son fuertes y hacia los que son débiles. Que el amor los ame a todos. Quédate con nosotros, te lo imploramos por Jesús. Amén.